1. Mi prima Diana es recepcionista en un edificio de departamentos en la colonia Juárez, en la Ciudad de México. Otros edificios tienen guardias de seguridad en su propia cabina a la entrada, hacen registro de ingreso y de salida, están encargados de la vigilancia de las áreas comunes, del elevador y de los pasillos en cada piso. Mi prima no, a ella la contrataron solo para que abriera la puerta, le pusieron una mesa, una silla y la pantalla de una computadora donde puede ver el cuadriculado de transmisiones del circuito cerrado de video. Es ella y otra persona quienes cubren turnos de 24 por 24 como en la policía. Esto significa que están un día completo sentados ante ese incómodo escritorio y el día siguiente lo tienen entero de descanso. Hace como 2 meses, después de entregar unos pedidos, me eché a caminar sobre la avenida Reforma. Casi cuando iba a cruzar para tomar transporte de regreso, me acordé de Diana. Andaba muy cerca de su trabajo, podría pasar a saludarla y a la vez aprovechar para pasar al baño. La encontré leyendo el mismo libro por 10ª vez. Cuando apenas entró a trabajar ahí, dice que sí la dejaban sacar el celular para distraerse un poco, ya que su trabajo es demasiado tedioso. De un día para otro, la administradora del edificio les comunicó a ella y a su compañero que a partir de ese momento estaba prohibido utilizar el teléfono celular. Diana tuvo que buscar otras maneras de distraerse, ya que a veces pasaba hasta 6 horas seguidas sin hacer absolutamente nada. En el turno de la noche, el edificio parece deshabitado. Por un lado, porque los que viven en ese lugar ya son muy mayores, gente que a veces no sale de su departamento en 2 o 3 días seguidos, y por otro lado, porque de los 21 departamentos hay 7 desocupados. Ese día en que pasé a saludarla no tenía planeado quedarme mucho tiempo, sin embargo, cuando ya estaba pensando en despedirme, se abrieron las puertas del elevador y salió una mujer adulta. No saludó, ni siquiera volteó a vernos. Mi prima y yo nos quedamos viendo a los ojos porque seguramente pensamos lo mismo. ¿Quieres que te cuente algo extraño? En cuanto Diana me invitó a sentarme, me pidió que le echara un último vistazo a la persona que acababa de salir del edificio. La puerta de cristal nos dejó apreciarla 5 segundos más antes de que desapareciera caminando hacia la derecha. Esa mujer vive en el piso 7, en el último departamento al final del corredor. Siempre ha vivido sola y nunca, ni una sola vez, ha invitado a familiares ni amigos a su departamento. Esto no ha cambiado durante los últimos 6 años en que ha trabajado Diana en ese edificio, sino desde mucho antes, según le contó su compañero. La señora está jubilada, pareciera que no tiene nada que hacer afuera, sin embargo, cuando sale siempre lo hace a estas horas, entre 8 y 9 de la noche. Cuando en cualquier piso alguien presiona el botón del elevador para solicitarlo, en la planta baja suena un timbre que anuncia que las puertas se abrirán en cualquier momento. Fue ese el sonido que despertó a Diana aquella madrugada. Se había quedado dormida sobre sus brazos que reposaban sobre el escritorio. Por el trabajo, a mi prima le conviene tener el sueño ligero, para despertar con el sonido de las llaves de alguien que quiere entrar o con el elevador. Abrió los ojos, se irguió en su asiento y se puso a mirar la pantalla. La señora del 703 esperaba frente a la puerta cerrada del elevador. Cuando este llegó, ella entró con calma. Tanto en los pasillos como en el interior de la cabina del elevador hay cámaras, por lo que Diana pudo seguir completo el trayecto de aquella persona. La mujer esperó a que se cerraran las puertas para apretar el botón o los botones. Presionó en orden del 6 al 1 y luego la planta baja. A Diana evidentemente esto le llamó la atención, ya que tal travesura es exclusiva de todo niño que se sube a un elevador por primera vez.
Las cámaras de los pasillos de todos los demás pisos estaban oscurecidas porque no había movimiento cerca de ellas. Las puertas del elevador se abrirían en el 6º piso. La luz interior de la cabina iluminaría un poco el corredor, y entonces algo de este aparecería en la imagen de la cámara 6. Hasta ese momento Diana no tenía idea de lo que estaba pasando ni de lo que iba a pasar. Efectivamente, las puertas se abrieron en el piso 6. Cuando arrojaron sobre el corredor la luz, apareció una silueta. Había una persona aguardando en la oscuridad. Demasiado extraño porque con el movimiento se encienden las luces de los pasillos y esa no estaba encendida. Se prendió cuando la persona caminó para entrar al elevador. La cámara 6 mostró un pasillo que se acababa de quedar vacío y que en menos de 20 segundos desaparecería de nuevo engullido por las penumbras. La persona subió, saludó a la vecina del 703 y luego le dio la espalda. Las cámaras no capturan el audio, no tienen micrófonos, pero por los movimientos de cara te puedes dar cuenta si van hablando o van callados. Estas dos personas se fueron calladas hasta el piso 5, en donde también abrirían las puertas. Lo que ocurrió en el piso 6 también ocurrió en el siguiente. Una persona aguardaba en completa oscuridad. Esperaba el elevador, pero no había presionado el botón para solicitarlo. La mujer que subió primero apretó el botón por él. El sujeto que entró a la cabina en ese piso era muy distinto a aquel que ingresó en el anterior, sin embargo, en algo eran muy parecidos. Adoptaron la misma posición, muy erguidos, con los hombros hacia atrás, los brazos caídos, las manos apuntando hacia el suelo, miraban hacia el fondo de la cabina, dándole la espalda a las puertas. Diana esperaba que en el 4º piso sucediera lo mismo. La cámara 4 se iluminó brevemente antes de que las luces detectaran el movimiento de la persona que entraba al elevador. Justo en ese momento, mi prima dice que no supo para dónde mirar. La persona del 4º piso se paró frente a aquellos dos que tenían la cámara a sus espaldas, los miró a los ojos, hizo una cruz con pulgar e índice y los persignó en frente, pecho, hombros y labios. Al mismo tiempo, a mitad del pasillo del 4º piso, mi prima vio a una persona de pie. Permanecía inmóvil, pero miraba hacia la cámara. Algo que mi prima había olvidado decirme fue que todas estas personas no eran ni inquilinos del edificio ni las visitas que suelen tener algunos departamentos. Aparte, eran las 3 de la mañana. Diana miraba la pantalla, alternaba entre una cámara y otra. Veía el elevador y veía a la persona que se quedó sin moverse desaparecer en la oscuridad cuando se apagaron las luces automáticas. Siguiente nivel, misma escena en el ascensor, misma persona del pasillo del 4º piso, ahora en el 3º. Distinta posición. Ahora estaba más cerca de la cámara. 2º piso, se abrieron las puertas, apareció una mujer, abordó la cabina del elevador. Si la persona del 4º y 3er piso hubiera bajado corriendo las escaleras, las luces se hubieran encendido y las cámaras de ahí mismo también, pero no lo hicieron. Ahora estaba más cerca. Cuando se agotó el cronómetro del sensor y se apagaron las luces, Diana entendió que aunque no viera nada, la persona seguía ahí, mirando la cámara, de alguna manera mirándola a ella. 1er piso, otro más a bordo del elevador. Algo que debe quedar claro es que la vecina del 703 saludó a todo aquel que entró.
No parecía como si ella no los pudiera ver, pero tampoco le parecía raro que hubiera una persona para cada piso del edificio. Después de todo, ella presionó todos los números. En el corredor del primer piso aparentemente no se prendió la cámara. Parecía que seguía apagada, así que con el teclado la seleccionó. La luz estaba prendida, sin embargo la escena estaba oscurecida porque había algo muy cerca del lente de la cámara. Un rostro, el rostro de la misma persona que había ido apareciendo desde el cuarto piso. En cualquier momento se iban a abrir las puertas del elevador a un lado de mi prima. Diana dejó de mirar en la pantalla y volteó hacia el final del pequeño vestíbulo. Adentro de la cabina solo había una persona, la vecina del 703, la misma que acabábamos de ver salir y por la que mi prima se acordó de contarme esta experiencia. No se lo podía explicar, no podían haber ido a ningún lado por más que ella se hubiera distraído con la cara que miraba la cámara del primer piso muy de cerca. La mujer salió del elevador, caminó frente al escritorio de mi prima y se pasó de largo sin dar las buenas madrugadas. Empujó la puerta de cristal y la dejó abierta de par en par. En segundos el vestíbulo volvió a quedar silencioso y lúgubre. Mi prima aguardó un poco esperando a que la persona volviera, o a cerrar la puerta, o de regreso a su departamento. Sin embargo, la mujer se había ido y así había dejado abierto. Diana se estaba levantando para ir a cerrar cuando de pronto la puerta se movió hacia adelante y lentamente se condujo sola hasta tocar el marco. Jura que se movió como si una persona la estuviera sosteniendo. Ni bien había terminado mi prima de contarlo, sentí escalofríos en brazos y piernas. Ahorita que bajó, ¿viste la pantalla?, le pregunté a mi prima. Estábamos distraídas, platicando. No sabía ella ni sabía yo que la que bajaba por el ascensor cuando sonó el timbre era la del 703. Miré hacia la puerta y me di cuenta de que estaba abierta como me contó Diana que pasó la otra vez de madrugada. Me acerqué a la pantalla para ver la cámara que teníamos por encima de nuestras cabezas. En la entrada había una persona, alguien que frente a mí con mis propios ojos no pude ver. Nos levantamos espantadas con ganas de echarnos a correr, pero no hacia la salida porque ahí había alguien. En la cámara se vio que la persona jaló la puerta y ésta se cerró lentamente ante nosotras. Te voy a contar algo que pasó en el edificio donde viven los papás de mi novia. Ella fue la que me dio autorización para contar esto, ya que estoy seguro de que los señores no me lo hubieran permitido. Lo único que pido en caso de que decidan compartir esta historia es que omitan los nombres de mis suegros y cualquier dato que pueda determinar en dónde viven. Lo que te voy a contar corresponde a un acontecimiento pavoroso que nunca salió a la luz porque sucedió en instalaciones federales, en una de esas unidades habitacionales que les dan a cierta clase de trabajadores de gobierno. Sucedió en 2015, un año después de que mi novia se saliera de ahí. Era inicio de ciclo escolar, entre 6 y 7 de la tarde. Un vecino junto con su hijo de 6 años venían regresando a casa. En la recepción se encontraron con una inquilina a quien únicamente le dieron las buenas tardes. Cuando se abrieron las puertas, entraron los tres. Él oprimió el botón del cuarto piso y ella el del tercero.
En cuanto se cerraron las puertas, el pequeño comenzó a saltar y la cabina se sacudió. La vecina no dijo nada, pero puso cara de desagrado. El sujeto no impidió que el niño siguiera con ese comportamiento, lo cual hizo que la vecina no se bajara en el tercer nivel. Se siguió con ellos y apretó el número 6. Después se supo que fue a quejarse con la administradora de esa torre. Por la tarde, la señora Alicia, la administradora, bajó a pedirle al vecino que no permitiera que su hijo saltara dentro del elevador porque podía averiarlo. Se hicieron de palabras y terminaron en una fuerte discusión. Se dice que la administradora agarró del brazo muy fuerte al niño, lo sacudió, lo regañó y le propinó un fuerte golpe en la espalda. El padre del pequeño se contuvo y solo le pidió a la vecina que saliera de su departamento. Una semana adelante, la señora Alicia desapareció. Vivía con su esposo y su hijo, quienes al momento estaban fuera del estado. Cuando ellos estaban de campo, cortaban contacto con todo mundo. Una tarde, uno de los vecinos encontró la puerta del departamento de la administradora semiabierta. Echaron un vistazo al interior, pero no encontraron ni rastro de ella. Ni siquiera parecía como si hubiera salido y no regresó. Todo estaba en su lugar, como si el mismo departamento o el edificio la hubiera engullido. Quisieron ponerse en contacto con su esposo e hijo, pero no lo lograron. Una tarde, cuando uno de los inquilinos del edificio ingresó al elevador, se encontró con una maleta recargada a una de las paredes. Lo que esta persona pensó fue que alguien la había dejado olvidada en su prisa. La maleta estuvo en cada piso, subió y bajó sin que nadie se diera a la tarea de averiguar quién la había dejado en el ascensor. Nadie la movió, nadie la sacó, nadie revisó su contenido. Hasta mis suegros se la encontraron cuando ya casi era la medianoche. Encargarse de esos asuntos era algo que hubiera hecho la administradora, de no ser porque era ella la que estaba metida ahí dentro. Cuando la encontraron, cuando abrieron la maleta, mandaron a llamar un despliegue impresionante de elementos, desalojaron a todos los inquilinos de esa torre y cerraron el edificio. Revisaron todos y cada uno de los departamentos. A pesar del rango del sujeto que había tenido la discusión con la señora, se lo llevaron como si fuera un criminal más, o más bien se lo llevaron como el criminal que era. El sujeto terminó quitándose la vida meses adelante cuando le dictaron la sentencia. Se supone que casi todos los habitantes de ese edificio vieron la maleta. Algunos la empujaron un poco para hacerse espacio, otros se le quedaron viendo sin imaginarse qué había adentro. Seguir usando ese elevador fue algo difícil para algunas personas. Aguardar a que se abrieran las puertas esperando que no fuera a aparecer aquella horrible maleta gris como tenían grabada en la memoria. Una tarde visité a mi suegra porque mi novia me pidió de favor que fuera a ayudarle con algo de la camioneta. Ese fin de semana su esposo había salido a Aguascalientes a visitar a una hermana que se había puesto mal. Para ese momento, yo no tenía idea de lo que había pasado en ese edificio, en un departamento del piso 4, en el elevador. Un coche de aplicación me dejó en la rotonda ante la cual se alza aquella torre. Llegué tarde porque me perdí. Por la hora y desde mi casa, el cálculo de viaje resultaba en no más de 180 pesos. Terminé pagando 420 y llegando 3 horas después. En la recepción del edificio no encontré a nadie. Llamé por teléfono a mi suegra y le pedí que me abriera mediante el interfón. Entré al vestíbulo y caminé hasta el elevador. Apreté el botón y esperé a que los números en la pantalla arriba de la puerta comenzaran su descenso.
El elevador estaba por llegar al tercer piso cuando de pronto escuché un suspiro. Toda la pieza estaba relativamente oscura, solo la puerta de entrada y el marco del elevador estaban iluminados. Lo demás supongo que se apagaba automáticamente después de cierta hora. El suspiro salió de una esquina sombría en donde podría estar escondida una persona, en donde estaba escondido un hombre alto, vestido de militar y arrastrando una maleta. ¿Crees que si hubiera sabido la historia me hubiera quedado, lo hubiera saludado, hubiera entrado al elevador junto con él? Al abrirse las puertas le concedí el paso. El sujeto no dijo nada, sin embargo, ya que estuvo adentro soltó otro profundo suspiro, el cual tomé como un gracias. Se detuvo muy cerca de la pared que le quedó enfrente, descansó la maleta y volvió a dar un suspiro. Supuse que estaba muy cansado, que habría estado mucho tiempo fuera de casa o que tal vez no estaba muy feliz por llegar. Oprimió el botón número 4 y yo el 7. El elevador tardó un poco en cerrar las puertas y comenzar a subir. Como el sujeto no se movió de su posición, nunca le pude ver la cara. Lo que sí vi era que la maleta parecía contener algo que se encontraba incómodo. Te lo juro, el interior se movía como si estuviera tratando de acomodarse. Se hinchaba de pronto como si estuviera respirando. Nunca pensé en una persona, un perro fue lo que se me vino a la mente, incluso un ave muy grande. El elevador se detuvo en el piso 4. El sujeto caminó un paso hacia atrás y luego giró su cuerpo en dirección contraria a la mía, como si de plano no quisiera que le viera el rostro. Tomó la maleta y la aventó hacia el corredor. Luego salió él caminando, sin despedirse ni decir ni una sola palabra. Llegué con mi suegra, nos pusimos a platicar sobre mi odisea tratando de encontrar aquella residencial. Era muy tarde para bajar a checar la camioneta, también era tarde para regresar a casa. La señora me invitó a quedarme en la recámara que era de Daniela, mi novia. Al día siguiente le ayudé con lo de la camioneta y después la acompañé a hacer las compras en el mercado y en el súper. Se nos hizo tarde terminando de colocar en la cocina una repisa para poner unas cosas que tenía mal acomodadas en la despensa. A las 9 de la noche pedí el carro, me despedí de mi suegra en la sala de su departamento y salí. Presioné el botón del elevador y esperé. Bajé 3 pisos de corrido antes de que el mecanismo detuviera la cabina. En el cuarto piso, al abrirse las puertas, esperaba el sujeto de la noche anterior con la misma maleta en la mano. Verlo de frente me espantó demasiado. Al verle el rostro me pareció que inmediatamente entendí por qué la vez pasada no había querido que lo viera. Estaban los ojos sin párpados, la carne viva, los dientes expuestos. Sentí pena por él, pues no pude evitar que mi reacción de susto y de sorpresa fuera muy grande. No obstante, el sujeto no mostró respuesta, fue como si ni siquiera me hubiera visto. Mientras bajábamos hacia la planta baja, escuché que el hombre susurraba. Por cómo había actuado ambas veces que nos topamos, me quedaba claro que no se estaba dirigiendo a mí. Creo que lo contrario me hubiera sorprendido un poco más que lo que vi. Le estaba hablando a la maleta. Se agachó, abrió un poco el cierre y acercó la horrenda boca para hablar con lo que había adentro. Pensé que había sido mi imaginación. De hecho, hasta se me fue el aliento cuando vi un ojo que miraba hacia afuera por la abertura de la cremallera.
En cuanto el elevador se detuvo en la planta baja, cuando ni siquiera se habían abierto bien las puertas, salí corriendo hacia la puerta del edificio, tratando de no mirar para atrás. Solo hasta que crucé la puerta y estuve completamente afuera, me atreví a mirar al hombre de la maleta. Pensé que iba a caminar también a la salida, pero no. Justo cuando volteé, él iba caminando hacia la esquina sombría, en donde se escondió y desapareció. Me dio mucho miedo, pero no se lo conté de inmediato a mi novia. Esas cosas me gusta más platicarlas en persona. Cuando nos vimos, le conté de ambos encuentros con el sujeto de la maleta. Hubieras visto la cara de Daniela. Después de que se puso pálida, me preguntó si su mamá me había contado algo de una maleta. No, yo no sabía nada. Daniela se sentó a un lado de mí y se puso a contarme lo que sucedió en el edificio que acababa de visitar, en el elevador que compartí precisamente con la persona que lo hizo y con la maleta. Estábamos todos apretados en el pequeño ascensor del viejo edificio, desafiando la regla que todos conocíamos pero rara vez respetábamos: no exceder el peso máximo. Era una tarde fría y lúgubre de septiembre, del 2 de septiembre para ser exactos, porque ese día fue mi cumpleaños. Las advertencias de que el ascensor tenía problemas frecuentes nos parecieron tribales mientras nos apresurábamos hacia el interior. Éramos 5 inquilinos: Raquel, Marcos, Luisa, Carlos y yo. Antes de presionar el botón de la planta baja, Luisa bromeó leyendo con una voz chillona el letrero de "Solo se permiten 3 personas a la vez". Se cerraron las puertas. El ascensor se dio con un sonido espeluznante y se detuvo abruptamente. La oscuridad nos envolvió mientras el motor gruñía y una sensación de pánico se apoderó de nosotros. Raquel intentó presionar el botón de emergencia, pero nada sucedió. Los latidos de mi corazón los escuchaba muy cerca del oído. Entonces el ascensor se liberó de su atasco y comenzó a bajar vertiginosamente. Los gritos llenaron el aire mientras todos luchábamos por mantenernos en pie. No había control, solo una caída libre hacia lo desconocido. Finalmente el ascensor se detuvo con un estruendo ensordecedor. Nos liberamos a duras penas, nuestros cuerpos adoloridos. Miramos a nuestro alrededor y lo que vimos nos heló la sangre. No estábamos en la planta baja del edificio como habíamos imaginado o era de esperarse, sino en un pasillo largo y sombrío con paredes descarapeladas y un eco siniestro. Las luces parpadeaban intermitentemente, arrojando sombras inquietantes. Estoy seguro de que nunca has estado en ese lugar, pero lo conoces bien, lo has visto en internet. Paredes interminables forradas con papel tapiz amarillo, suelos claros de alfombra y parpadeantes lámparas de balastras en el techo. Los cuartos traseros o los backrooms. Era como si hubiéramos cruzado un umbral a un mundo distinto, un lugar donde la luz era escasa y temblorosa. Las paredes idénticas se extendían en todas direcciones, creando un laberinto interminable. El suelo bajo mis pies era irregular y áspero, cubierto de un polvo antiguo que crujía con cada paso que daba. A lo lejos podíamos escuchar un zumbido constante, un sonido sordo y perturbador que parecía venir de algún lugar desconocido. No queríamos movernos de un solo punto. Las luces parpadeaban intermitentemente, arrojando sombras fantasmales que bailaban en las paredes. Por momentos creíamos ver figuras fugaces en la penumbra, pero cuando se miraba de cerca, no había nada ahí.
El aire tenía un olor rancio y húmedo, como si nunca hubiera circulado adecuadamente en aquel lugar. Cada bocanada que tomaba era pesada y cargada de un extraño aroma metálico. No había tampoco señales claras ni indicaciones de por dónde ir. Las paredes parecían moverse sutilmente, como si el espacio mismo estuviera en constante cambio. La sensación de aislamiento y desorientación me envolvió y supe que estábamos atrapados en un laberinto imposible de escapar. Algo que jamás olvidaremos es que al mismo tiempo los 5 dijimos lo mismo, con distintas palabras, creo. La caída nos habría costado la vida. Tal vez estábamos en un limbo, en un sueño de muerte que por alguna razón estábamos compartiendo. Regresamos al elevador, pero por más que apretábamos los botones de los pisos que se encuentran por arriba de la superficie, nunca se movió de ese inquietante nivel subterráneo, y no era para menos. O se desprendió la cabina o el motor se averió. Decidimos explorar, desesperados por encontrar una salida. Las paredes parecían moverse y extraños ruidos resonaban en la distancia. Con cada paso, la sensación de que algo nos observaba se volvía más intensa. Finalmente encontramos una puerta entreabierta que parecía llevar a un lugar diferente. Al abrirla nos encontramos en una habitación llena de objetos antiguos y polvorientos. Fotografías en blanco y negro colgaban de las paredes, mostrando a personas que nunca habíamos visto antes. Luisa comenzó a llorar, incapaz de soportar la atmósfera inquietante de aquel lugar. Finalmente, después de horas de vagar en busca de una salida, encontramos de nuevo la puerta del ascensor. Como si se nos hubiera revelado una verdad que no era tan difícil de deducir, solo 3 de nosotros abordamos el peso máximo permitido en el ascensor. El elevador subió lentamente y cuando finalmente las puertas se abrieron, aparecimos en el vestíbulo del edificio. Poco después nos alcanzaron los últimos 2. La sensación de alivio fue abrumadora, pero una pregunta persistió en nuestras mentes. ¿Qué era ese lugar al que habíamos sido arrastrados? Nunca antes habíamos hablado de ello, pero los recuerdos de ese nivel subterráneo nos persiguieron de ese día en adelante, y siempre recordamos la regla que rompimos, una que nunca debió ser quebrantada. Si te han gustado estas historias, comparte, comenta y deja un like. Suscríbete para escuchar los estrenos y activa las notificaciones para ser de los primeros. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.